Ahora sí, estamos en horario. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo short webinar de SolidWorks. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre superficies, pero sobre todo sobre el modelado de superficie. Vamos a estar continuando un poco con algunas de las herramientas que estuvimos viendo hace ya unas semanas. ¿Sí? Esta sería la segunda parte donde vamos a abordar un poco la temática en profundidad. Mi nombre es Matías Genovesi. Del otro lado nos acompaña Maximiliano, nos acompaña Martín, representantes del área de venta. También nos acompaña Josefina, representante del área de marketing. Em, Así que cualquier consulta que tengan al respecto, al final las vamos a estar respondiendo. Por lo tanto, vamos a dar entonces inicio al webinar de SolidWorks. Como les dije, vamos a estar hablando un poco sobre herramientas de generación de superficie. Yo acá tengo un cuadro de bicicleta, ¿sí? Este, este modelado de cuadro está hecho íntegramente con superficies. Lo que yo quiero hacer es en este encuentro que se está generando entre los caños, ¿sí? Darle como si fuese una sensación o un aspecto de soldadura, ¿sí? Como que la curvatura sea como justamente como son los caños, ¿no? Como con un encuentro más redondeado. Entonces, para eso necesito realizar un corte. Si yo voy a operaciones y realizo una extrusión de corte, ¿sí? Seleccionando este croquis y le doy OK, no va a suceder el corte. ¿Por qué? Porque yo estoy queriendo cortar con una herramienta de sólido una superficie. Lo mismo si quisiera hacer un redondeo. ¿Sí? Como no tengo un encuentro entre dos aristas, no voy a poder hacer un redondeo para resolver justamente esa situación, ¿sí? Para darle como ese efecto más de soldadura. Lo mismo con superficie, ¿sí? Tengo la posibilidad de generar un redondeo, pero no tengo un encuentro entre las dos caras, ¿sí? Fíjense que el caño se está excediendo del otro lado. Entonces lo que voy a hacer es justamente cortar con este contorno. Para eso voy a utilizar la herramienta de recortar superficie, ¿sí? Una vez dentro de la herramienta, lo que voy a hacer es utilizar un corte estándar y voy a decirle que quiero herramienta de recortar que utilice este contorno. Después puedo decirle o conservar lo seleccionado o eliminar lo seleccionado. En este caso quiero eliminar. Si yo toco acá, ¿sí? Va a eliminar esto y va a mantener el resto. Si hiciese al revés, elimina todo y me deja lo del medio. Pero yo lo que quiero es al revés. Entonces le dejo eliminar selecciones. Una vez que elimino las selecciones, ahí quedó cortado, ¿sí? Los dos caños. Quedó cortado tanto el caño vertical como el caño que va en diagonal. Lo que tengo que resolver ahora es el encuentro entre estos dos caños. Para resolver el encuentro, lo que voy a hacer es trabajar con la herramienta de recubrir. Algo ya habíamos visto el webinar anterior. Sí, habíamos visto que para trabajar con la herramienta tanto de recubrir como la de superficie limitante era necesario tener dos perfiles y agregar curvas guías, ¿sí? Tener lo que son generatrices y directrices. Pero en este caso yo voy a trabajar de otra manera. No voy a trabajar con curvas guías, sino que voy a trabajar con restricciones. Le voy a decir que quiero ir desde esta arista de la superficie hasta esta otra arista de la superficie. Ahí se está proyectando, ¿sí? En diagonal, pero si yo lo dejo de esta manera, no voy a tener el resultado que estoy buscando, ¿sí? Acá se está dando justamente un encuentro vivo
entre estas dos aristas, entre estas dos caras, entre estas dos superficies. Y yo lo que quiero es que este encuentro sea más tangencial. Bueno, ¿cómo le doy ese trabajo más tangencial? Para eso voy a ir a restricciones, como les dije, y la restricción inicial, cuando hablo de restricción inicial, se refiere a la de la arista 1, ¿sí? Esta de acá, ¿sí? La inicial, de donde parte, hasta la restricción final, donde termina. La restricción inicial va a ser tangencia a cara. Fíjense que ahí ya dejó de estar saliendo recto, sino que justamente lo que está saliendo, la superficie, empieza a salir de manera tangencial, ¿sí? Empieza a darle una continuidad a cómo venía la recta y adoptando la curva, ¿sí? Y acá empieza a volver viene con la curva, toma una recta hasta llegar hasta este punto. Para matar este punto, lo que hago entonces, en restricción final, decirle que sea tangente a la cara. Y ahí también viene recto, va hacia la tangente y continúa la curva tangencialmente hasta el encuentro de la otra arista. Acá puedo aumentar un poco el valor de la tangencialidad, ¿sí? Ven que ahí la flecha, el vector, va aumentando a medida que yo le voy aumentando el valor. Acá podríamos ponerle 1.5 y en la final 1.4. Lo interesante es que cuando yo le doy OK, ahí queda, ¿sí? La tangencia. Yo estoy viendo a esta pieza desde este plano, ¿sí? O sea, lo tangente está viniendo de acá y de acá, pero en realidad, y esto es lo interesante, es que va a ser tangente en todo su recorrido. Y si yo lo veo desde esta vista, vamos a buscar esta vista más ahí, ¿sí? La línea viene, o la curva viene tangente acá. En este caso no es tan pronunciado como es en este lado. Entonces es más sutil. La tangencia es más sutil. Por lo tanto, se va a mantener tangente en todo el recorrido. Entonces me queda, fíjense, algo totalmente opuesto a lo que pasa en este lado, donde el encuentro es recto. Ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero de este lado. Voy a recortar la superficie, eliminar selecciones y le doy OK. Esto es lo que está excediendo de acá del caño este. Lo vamos a dejar así porque no viene al caso. Y voy a realizar otra vez el recubrir. Le voy a decir que quiero venir desde acá hasta acá. Si yo en restricción vuelvo a poner tangente, se va a realizar también sin problemas. Pero también puedo aplicarlo con otras herramientas. Por ejemplo, curvatura de cara. Acá lo que hace es respetar o mantener, el inicial es este de acá, es mantener justamente la curvatura de la cara de la que está saliendo, como que copia su curvatura, la respeta en un valor que yo le vaya diciendo. Mientras más vaya aumentando, va a ser como una extensión de la curvatura, ¿sí? Lo que hace es como a esta superficie proyectar esta misma curvatura, 1, 2, 1.1, 1.2 milímetros, ¿sí? Que vaya avanzando. Lo mismo del otro lado. En este caso no vamos a poner tangencial, sino curvatura. ¿Qué va a depender lo que yo elija? Si elijo curvatura, elijo tangente. Va a depender un poco de esto, del resultado final. Fíjense que acá se ve como un hundimiento, como un nervio o una deformación más que un nervio que se empieza a generar en la superficie. Si visto o a simple vista es muy sutil, por ahí
dentro de la herramienta calcular y curvatura, acá podemos ver en detalle, ¿sí? Que se está deformando, por ahí no va tan parejo. Entonces podríamos probar, en vez de usar curvatura, decirle, bueno, probemos tangencialmente. Vamos a bajar el valor, le vamos a poner un valor de 1 y vamos a darle OK. Ahí sigue. Entonces es empezar a buscar y a trabajar con diferentes valores. 1.2, 1.2, hasta disminuir ese nervio. También otra cosa que podría probar, por ejemplo, es un segundo, borré la operación sin querer. Ahí estamos. Venir desde acá hasta acá. Lo que podría probar es la restricción con vector de dirección. ¿Sí? Donde acá, vamos a salir desde acá hasta el vector de dirección, lo que me va a decir es, no lo está tomando, vamos de nuevo, desde acá hasta acá, ahí va, el inicial, vector de dirección, ok, vamos a tomar esta línea de referencia, ahora sí, y desde acá lo que va a empezar a hacer es torsionar lo que es la curvatura, ¿sí? La cantidad de grados que yo le diga, ahí ya 8 grados evidentemente es mucho, entonces se deforma demasiado. Vamos a dejarlo en 5 grados para ver cómo queda. También puedo trabajar con la dirección de del vector, digamos. Si quiero que sea 1, lo mismo que hacíamos con la tangencia y con la curvatura, ¿sí? Dándole la longitud de donde quiero que empiece ese ángulo o esa superficie. Le doy OK y ahí podemos ver que está como torsionada. Obviamente este resultado no me está conviniendo a la búsqueda que estoy haciendo. Fíjense cómo eh, el color me muestra que hay un- una discontinuidad en la superficie. Entonces, volvemos de nuevo, le sacamos el vector de dirección, lo ponemos de nuevo en curvatura, también en curvatura, y vamos a dejarlo en 1. El primer resultado había sido por ahí el más suave. Bien, pero también hay otras maneras de trabajar. Por ejemplo, en esta parte de acá, en la parte más delantera, lo que voy a hacer es repetir de nuevo el corte, recortar superficie, en este caso con este croquis, y voy a eliminar esto de acá. Y le voy a dar OK. Lo que tengo que empezar a hacer es rellenar eh, todos estos encuentros. Para eso voy a volver a trabajar con recubrir superficie y le voy a decir que quiero venir de acá hasta acá, ¿sí? Y acá, fíjense, ahí va recto el encuentro. Entonces, le voy a decir que quiero que sea tangente de un lado y tangente del otro. Ahí puedo jugar un poco con los valores, como habíamos visto anteriormente. 1.5, 1.2. Repito lo mismo abajo. Vengo de esta arista a esta arista. Ahí está cruzado. Vamos de nuevo. Vengo de esta arista a esta arista. Perfecto. Tangente
y tangente, 1.5, perfecto. Y vamos con 1.2. Bien, repetimos de acá hasta acá. Ahí, fíjense que el punto verde me indica que va a estar cruzada la superficie. Si yo lo dejo así, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque está entrecruzada. Entonces, el punto verde siempre tienen que estar alineados para que vaya recto. ¿De qué depende eso? Depende de donde yo haga clic. Si yo vengo acá, hago clic, digamos, de la mitad de la curva hacia la derecha y acá hago clic de la mitad de la curva hacia la izquierda, ¿sí? Ahí lo va a tirar cruzado. Si yo vengo de nuevo y hago el lado derecho y mantengo el lado derecho, ahí lo tiro recto. Es tener un poco de registro y cuidado a la hora de hacer clic, porque a veces resulta un poco molesto que se entrecruce y no nos damos cuenta de por qué está sucediendo, es a veces por dónde estamos haciendo clic en la curva. Tener en cuenta que siempre es de la mitad para un costado. Bien, repito el procedimiento, tangente y tangente. Los valores los voy a ir ajustando en función a lo que vaya queriendo obtener. Y lo podríamos dejar en 1.5. Y lo mismo acá, 1.5. Bien, y lo voy a dejar así. Ok, perfecto. Ahí ya quedó, digamos, completo lo que es el contorno de los encuentros, ¿sí? Como lo que estoy haciendo ahora es dándole como ese efecto de soldadura, entre comillas, entre este caño y este caño. Son tres, ya no eran dos como pasaba acá, sino que ahora son tres. Pero me falta completar esta parte, ¿sí? Esta parte de acá, este vacío, lo voy a completar con la herramienta de rellenar superficie, ¿sí? Lo que voy a hacer es decirle, bueno, quiero que el límite de la superficie a rellenar sea y voy tocando como ese contorno que va a delimitar a la superficie. Ahí me pasé, si no va, ahí va, excelente. Y ahí me da la previsualización de cómo está quedando la superficie. De acá yo puedo decirle que esté en contacto, que sea tangente, ¿sí? A las curvaturas. Ahí, en ese caso, fíjense que me da como un globo en esta parte, ¿sí? Porque la, 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 la resultante de todas las tangentes empieza a generar como esta superficie, ¿sí? Esta superficie que vemos acá es justamente la resultante a las tangentes de todas las caras. Y por curvatura, que mantenga las curvaturas, pasa lo mismo. Por ahí la que mejor se aplica en este caso va a ser la de contacto. Entonces le voy a dar clic y OK. Y podría repetir el procedimiento del otro lado. Rellenar superficie y voy cliqueando las aristas. Excelente. Y ahí quedó tanto de un lado como el otro, ¿sí? Lo que es el encuentro entre los diferentes caños. Ahora, como lo tengo yo, digamos, dibujado, tengo un caño, o más que un caño, una superficie y otra superficie, ¿sí? Está todo separado, lo mismo acá, es una, una. Lo que podría hacer es empezar a unir estas superficies. ¿Cómo las uno? Bueno, con la herramienta de coser. Lo que me va a permitir es decir que entre esta y esta, por ejemplo, eh, vamos a dejar ahí, esta y esta, OK, ¿sí? Ahora ya dejó de ser este, una superficie separada, sino que ahora son
la misma superficie. Si bien está la línea de, digamos, de corte, fíjense que cambia el color. Si está la arista en celeste, es porque son dos superficies distintas. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Dentro de la carpeta de conjunto de superficie. Ahí figuran 25. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con esta. Esta de acá es la superficie coser, que implica toda esta. Y esta superficie es la superficie recortar 6. Si yo voy a coser, le digo que esto y esto lo una. Ahí puedo trabajar con la tolerancia de cosido. La tolerancia de cosido es básicamente qué distancia hay entre las caras. Por ejemplo, esta distancia de acá no están en contacto la superficie, en un contacto real. ¿Por qué? Por una cuestión por ahí propia del corte, de la geometría. Entonces, la tolerancia, esto es decimales, no es nada, ni decimales, son centésimas, milésimas esta diferencia. Justamente la tolerancia sirve para absorber esta distancia. Entonces le digo que esto y esto, porque no esto también y esto también, lo una. Y ahí quedó todo unido. Antes tenía 25, ahora tengo 22. Y la superficie coser pasa a ser todo parte de un mismo caño. Lo mismo acá. Coser superficie. Puedo seleccionar todas al mismo tiempo. No es necesario que vaya de a una, sino con una misma operación resuelvo todos los encuentros. Siempre recuerden que es importante, mientras menos cantidad de operaciones tenga en el árbol, mucho mejor, porque va a ser más sencilla la identificación. Y ahí quedó entonces todo lo que es la parte media y delantera del cuadro, toda unida sin ningún tipo de problema. Esta misma dinámica de trabajo, tanto como la que trabajé acá, como la que trabajé acá, la puedo aplicar en la parte de abajo y en la parte trasera. Bien, con esto entonces damos por concluido lo que es el webinar del día de hoy. Hicimos un poquito de trabajo con alguna de las herramientas de recubrir superficie, recortar superficie y coser, ¿sí? Próximamente vamos a estar trabajando con otras de las superficies para ver cómo nos van a poder permitir generar formas un poco más complejas, ¿sí? Acá estuvimos resolviendo encuentros. El próximo webinar vamos a ver cómo ya con estas herramientas con las que estuvimos trabajando podemos obtener superficies por ahí más de doble curvatura o para qué, mejor dicho, qué tipo o en dónde puedo encontrar yo ese tipo de superficies complejas. Como en todos los webinars, dejamos este espacio por si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto al software, con respecto a lo que vimos el día de hoy, o alguna duda en general que nos quieran hacer. Así que si me dan un segundo, yo voy a leer el chat para ver si hay alguna consulta. Roberto Güemes nos saluda. Muchas gracias. Gracias a vos, Roberto, por asistir. Nicolás nos pregunta si con superficies podría hacer hélices de barco o de botes. Sí, justamente la herramienta de superficies nos permite realizar ese tipo de piezas. Piezas donde la doble curvatura y la superficie pasan a ser algo importante, porque entiendo que en una hélice hay algo del rozamiento y cómo en el giro, cómo el agua va a hacer contacto, entonces vos vas a tener control de esa superficie. Para eso sirve ese módulo. Lo mismo para, no sé, para alas de aviones y demás. Todo lo que sea aerodinámica eh, se utiliza. No sé, Nicolás, si quedó clara la respuesta. Perfecto, muchas gracias a vos, Nicolás.
Bien. Manuel Ansaldi nos saluda. Gracias, Manuel, por asistir. Perfecto. Bueno, creo que no hay ninguna consulta más. Entonces, continuamos con el final. Si se quieren contactar y tienen alguna duda con respecto al programa, si quieren recibir información adicional, se pueden contactar con nosotros a ventas@ufieroinformática.com. Ahí el equipo de ventas se va a encargar de asesorarlos y asesorarlas con toda la información que vayan teniendo. Si quieren una demo personalizada, la pueden solicitar. Si quieren solicitar cotizaciones personalizadas, lo pueden hacer, ¿sí? Escribiendo a este mail. También pueden ingresar a nuestro Facebook, que es facebook.com/aufiero.informática. Desde ahí se van a enterar de todas las novedades referidas al software. Si quieren volver a ver este webinar y todos los webinars anteriores, y no solo eso, si también quieren ver algunos video tips o pequeños tutoriales, pueden ingresar a nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/aufiroinformática. Ahí siempre estamos cargando diferentes tipos de contenido, no solo de SolidWorks, sino de toda nuestra cartera de productos. Se pueden contactar vía telefónica, más 54 11 21 50 53 53, o ingresar a nuestra web, que es www.industriadigitalLA.com. Escaneando el código QR, desde aquí pueden obtener toda esta información resumida en su teléfono. Bien, y llegamos al final. No antes sin pasarles la agenda del próximo webinar. El próximo webinar va a ser el 18 de octubre a la misma hora a través de Zoom y Facebook Live. Vamos a estar viendo un poco de Tree Experience y cómo comparar revisiones a través de Tree Experience. ¿Sí? Una gran herramienta que nos va a poder permitir tener una visualización mucho más rápida y dinámica de las diferentes revisiones y modificaciones que se van haciendo en el modelo. Así que no tengo mucho más para decirles, más que agradecerles por estar del otro lado. Y bueno, cualquier consulta que tengan, nos pueden escribir a todas nuestras plataformas. Que tengan muy buena semana y les agradezco mucho. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, gente, por haber asistido. Seguimos en contacto. Hasta luego. Adiós.